Este es el Centro Nacional de Referencia de Madera, Mueble y Corcho y hay varios cursos que tienen módulos de taller. Estamos haciendo un curso de instalación de elementos de carpintería. Hemos empezado el curso de montaje y construcción de madera. En este curso desarrollamos todos los procesos que se hacían antiguamente con maquinaria industrial. Hoy en día se trabaja todo a través del control numérico. Sobre todo lo que yo estoy más aprendiendo aquí es usar el 3D. Montaje de frisos, de paredes, de pequeñas estructuras, puertas. Construcción de cada parte de una casa real de madera. La verdad es que cualquiera es capaz de venir y en un curso de estos aprender, salir de aquí sabiendo. Yo nunca había estado en paro. Bueno, yo venía del sector de la hostelería y con todo lo que ha pasado, ¿no? De no tener ni idea de la madera, nada, acabas aprendiendo pues todo el proceso y yo creo que está genial. Les aumenta su autoestima aparte de aprender otro oficio y que les enganche y que les apetece porque empiezan con sus reformitas en casa. Yo buscaba formarme, me apetecía aprender, cambiar. Pues yo me enteré a través de la aplicación del Labora. Yo cada día iba buscando cursos, me quería formar. Pues a través de las redes sociales de Labora ofertaban este curso y me apunté. Una llamada y ya está, tan fácil como eso. Es una salida profesional que nunca para, porque o es obra nueva o es autotrabajo, digamos, autodesarrollo. En Valencia el sector de muebles siempre ha sido muy pujante y hay empresas donde necesitan que el I+D esté siempre en alza. A la hora de buscar las prácticas que tenemos que realizar aquí en el curso, me he dado cuenta que salida laboral hay. O sea, tal cual, a la primera empresa que fui a preguntar, sí, yo necesito aquí gente, si luego te puedes quedar me haces un favor. Entraron 10 alumnos, pero se han ido marchando porque han encontrado trabajo. Pienso que es un momento súper interesante de formarse en este aspecto porque tenemos más ofertas de trabajo que personas que salen de aquí formadas.